Cuando hablamos de evaluación de tecnologías, debemos tener claro que no son estudios cuantitativos, sino estudios de las cualidades de las múltiples implicaciones de un desarrollo tecnológico. Se busca la maximización de oportunidades y la minimización del riesgo al momento de negociar y de transferir tecnologías. ¿Cuál es su importancia para la vigilancia tecnológica? En principio, permite construir información sobre la naturaleza de la tecnología, su fase de desarrollo, la fase de desarrollo de las tecnologías vinculadas a estas o la tecnología base o madre, su alcance, el estatus en el que ésta se encuentra, fortalezas de las patentes en cuanto a know-how, conocimiento que se ha generado a partir de estas investigaciones, el predominio en materia de investigaciones científicas en sus publicaciones y el poder de negociación que pueden tener las partes para finalmente convertir esto en dinero. ¿Qué pasos debo seguir para generar un estudio de estado del arte? En principio definimos el producto o servicio que vamos a evaluar, determinamos su alcance, determinamos la tecnología y las tecnologías vinculadas a esta, las tendencias de investigaciones científicas en cuanto a empresas, universidades, países, líderes, investigaciones y su vinculación con el producto o subproductos que puedan generarse. Determinamos a través del desarrollo tecnológico cuáles son los esfuerzos a nivel de investigación, logros de inversiones e innovaciones, dibujos, modelos, diseños. Identificamos las bases de esas investigaciones y patentes y productos, cómo están relacionados y analizamos el sector, país o países en el cual vamos a negociar y sobre los cuales tenemos competidores o aliados. Finalmente analizamos las posibles implicaciones con proveedores locales y comerciales y las conclusiones y recomendaciones que deben hacerse. ¿Qué pautas debo seguir entonces para este tipo de análisis? En primer lugar, debe establecerse el objeto de estudio, tener cuál y qué claridad tenemos que tener en cuanto a la información que vamos a determinar, para qué, cuál es su utilidad, qué quiere el cliente sobre esa información, fijar la periodicidad y frecuencia y un elemento que debemos tener presente en todos los estudios. Esto es una fotografía en el tiempo, por lo tanto debemos establecer claramente el rango de búsqueda en cuanto a fechas y horas de la misma. Posteriormente, vamos a establecer cuáles son las bases de datos a utilizar conforme cada una de las categorías que establecimos en la pregunta anterior y finalmente establecer los análisis que competen a la búsqueda y la toma de decisiones final sobre esta información. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de evaluación de tecnologías, recordemos que en la evaluación estamos viendo cuáles son las tendencias, cuál es el estatus de esa tecnología. No estamos agregando valor económico de ningún tipo, sino cuáles son las características de esa tecnología. En el caso del ejemplo, vamos a realizar en principio los pasos de un estado del arte. Vamos a recopilar toda esa información, vamos a ver las tendencias a nivel de investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos, noticias y todas las variables que, dependiendo del tema que escojamos, vamos a desarrollar. Evaluamos esa información en conjunto y cada una de ellas en relación a las diferentes tecnologías que estén involucradas a ese producto, a ese proceso o al servicio sobre el cual estemos generando esa evaluación. Luego desglosamos esas variables y establecemos cuáles son esos elementos primordiales sobre los cuales la persona que está negociando va a establecer las estrategias para lograr ese proceso.